Ignacio López Chávez no tengo que presentarlo porque está en su casa. Bienvenido a esta que es su casa y gracias por prestarnos esta magnífica ubicación y sobre todo por acceder a colaborar con nosotros en este tema. Y todo lo que se ha dicho es con cordialidad, ¿verdad? Sin implicaciones personales, es todo ciencia, nada más. Muy bien, buenas tardes. Yo tenía preparada la intervención, intentaré acortarla un poco, porque si no nos la vamos a alargar mucho. Quiero agradecer al área de Derecho Financiero y Tributario, pues que, te lo dije ayer, organizar esta jornada, que me haya invitado, que este debate sobre el tema de la financiación de los puertos, es cierto que nos exigen ser autosuficientes. Está viendo las cifras ahora de la cifra global de negocio de los puertos en España, son más de 1.000 millones de euros, según el agregado que tienen otros puertos, y el 90% de sus ingresos son tasas. 906,7 millones de euros provienen de las tasas. Efectivamente, es una parte muy importante, incluso si dividimos por el concepto de cada una de las tasas, vemos la diferencia de cada uno de los puertos. En general, la tasa de ocupación constituye el 27% de los ingresos por tasas en los puertos españoles, la tasa al buque el 22%, la tasa de la mercancía el 27%, casi el 28%, la tasa de la pesca el 0,66% y la tasa de actividad el 12%. En cambio, en Vigo varía un poco. Tenemos mucha tasa a la pesca, el 9,31%, y en cambio la tasa al buque, porque nuestros buques no son buques graneleros, son buques más pequeños, pues entonces es el 14%. Pero, en cambio, Barcelona, que tiene muchísimos ingresos, es uno de los puertos más rentables de España, porque tiene muchísima tasa de ocupación, gracias a toda la operación de las Olimpiadas, originó unos terrenos y después la salida del puerto de esa zona, tiene un 38% de sus ingresos son tasas de ocupación y es el puerto que tiene mayores beneficios, tiene 37 millones de beneficios y en cambio la tasa de la pesca y la tasa de actividad es más baja. En cambio Cartagena, otro puerto que últimamente ha tenido muchos beneficios, ha tenido beneficios simplemente por la nueva refinería Repsol. Los puertos graneleros son la envidia para nosotros, aunque evidentemente el impacto económico del entorno es mucho menor porque requiere poca gasto y son muchísimos ingresos. Llega el barco, conectarlo a la manguera, que no requiere estibador además, y entonces ahí es simplemente ingresar y los beneficios que tiene el puerto de Cartagena son 21 millones de euros, que ha crecido una barbaridad y claro, para ellos la tasa de la mercancía es el 43% y la tasa al buque el 30%. Por tanto, ¿Y La Coruña? No, La Coruña tendría que ver, tiene cifra de negocio inferior al puerto de Vigo, pero el problema del puerto de Coruña es que tiene los derivados de todos los préstamos y tal, les ha originado unos resultados financieros muy bajos y por eso está en esa situación de pérdida. Pero bueno, yo creo que antes de hablar del tema de lo que es la ampliación del plazo de las concesiones, yo quería, simplemente si puedo, referirme a algunas cosas, lo que decía antes Swan, con el que trabajamos mucho. Desde luego estamos en todos los proyectos juntos para tratar de que en el puerto de Vigo pues tengamos más actividad. Yo no estoy de acuerdo con el fondo de compensación que haya. El fondo de compensación al final son 25 millones de euros. Nos cuesta más la aportación a puertos del Estado que el fondo de compensación. La aportación a puertos del Estado creo que son 30 y tantos millones de euros y el fondo de compensación son 25. Lo curioso del fondo de compensación es que los puertos más beneficiados por el fondo de compensación son algunos de los que tienen no mayores beneficios, pero tienen mucho beneficio. Aquí tenía yo el dato de los puertos que tienen más aportación del fondo de compensación porque interviene el criterio de insularidad y de extraterritorialidad, los puertos de Ceuta, Melilla y las de las islas. Pues claro, Ceuta y Melilla reciben más de 2 millones de euros del fondo de compensación, Las Palmas 2 millones, casi 3 millones de euros, Melilla 3 millones y medio, Santa Cruz de Tenerife 7 millones y algo, pero por ejemplo Ceuta tiene más de 2.400.000 euros de beneficio. Sin el fondo de compensación tendría beneficio. Las Palmas, que recibe
3 millones del fondo de compensación, tiene 8.600.000 euros de beneficio. Por tanto, esa idea de distribución del fondo de compensación, yo lo he discutido mucho con el presidente del Puerto de Estado, no existe, porque es una distorsión derivada de la insularidad y de la condición de Ceuta y Melilla. Claro, los puertos en islas tienen una ventaja, es que tiene un tráfico enorme porque no viene nada por otro medio de transporte como no sea avión. Entonces genera mucho movimiento y encima, por la condición de insular, encima tiene esta aportación del Fondo de Compensación Extraordinaria que se impone que estamos financiando puertos con menos beneficios a puertos que tienen beneficios enormes. Ya no digo los que tienen mucho beneficio como Barcelona, Cartagena o Valencia, sino los que tenemos menos beneficio, estamos aportando dinero a esos puertos que tienen tanto beneficio. Y nada más, yo, bueno, en alguna cosa la SAGEP efectivamente es como tú comentas, pero en el año 2004-2005 llegamos a tener 80 estibadores. En el año 2009 subimos hasta 130 y tantos. Hubo 50 más. Yo digo, ¿por qué si estábamos en 80 subimos hasta 130? Yo lo que veo es que cuando hay mucho tráfico no importa que haya más estibadores porque bueno, al final total hay mucha actividad, se puede repercutir ese coste de la estiba, pero hace unos meses se amplió a 4 más los estibadores, sé que vosotros no estáis muy de acuerdo, nosotros manifestamos nuestra oposición, se ha subido el 3% el salario, casi el 3% en los 2 próximos años, o sea que por tanto la estiba desde luego, pero también cuenta una cosa que tú comentaste, el coste de escala no es solo la estiba la más importante, está el remolque, el practicaje. El remolque aquí, pues bueno, no es excesivo porque no hace falta muchos remolcadores, están los amarradores, están los prácticos y están las tasas portuarias. Pero las tasas portuarias suponen, dependiendo del tipo de si hace falta remolque o no, del tipo de... Hicimos un cálculo una vez cuando estaba Rubén de jefe de explotación y estábamos entre el 12 y el 8% en el coste de escala las tarifas y tasas portuarias, teniendo en cuenta que el puerto es el que mayor inversión hace, porque, hombre, los remolcadores tienen los barcos, pero nosotros para el Muelle Grande invertimos 60 millones de euros. Y ahora en la rampa Roró son otros 9 millones de euros. Y aparte de eso, también hay que tener en cuenta que lo que tú comentabas, si aunque sea un poco más cara la estiba, si es eficiente y el barco está a poco tiempo, el naviero al final el coste es el del barco, tener un día parado es mucho más caro que pagar una estiba. Y lo que estamos viendo en el puerto de Vigo es que está subiendo los GTs de los barcos, pero en cambio la tasa al buque no sube tanto como los GTs, lo cual quiere decir que somos muy eficientes, que el barco está a poco tiempo. Vienen barcos muy grandes, están menos tiempo y por tanto pagan menos tarifa y por ello para las navieras somos más rentables. Yo después de estas pequeñas... bueno, después hay un comentario, Ignacio creo que decía... Creo que tú que comentabas de la omisión, si había omisión consciente del legislador. Hombre, yo en algún momento fui legislador. En una ley de 320 artículos, pensar que algo que se han equivocado, que fue consciente, yo creo que no fue consciente, que más bien fue un error. Yo, sabiendo cómo se elaboran en las comisiones las leyes, que es compleja, es complicada, que ya viene muchas veces a través del gobierno redactada, a través de tal, y en cantidad de enmiendas y de transacciones que hay, siempre hay algún error. Y yo creo que, no lo sé, pensar que había una omisión consciente es valorar mucho al legislador. Y después, al final, yo creo que al final el derecho es lo que dicen los jueces. El derecho es lo que dicen los jueces. Es cierto que la jurisprudencia puede evolucionar y cualquier opinión que tengamos, si los jueces dicen fijan una sentencia, al final da lo mismo la ley, lo que opinemos y todo lo demás. Yo desde que vi que tenemos que indemnizar en la Plisan los derechos mineros cuando no hay, es dominio público y tenemos que indemnizar a los propietarios del suelo el derecho minero, ya a partir de ese momento, y lo confirmaron los tribunales, me quedé sorprendido, pero derecho, lo que dicen los jueces, y entonces estamos indemnizando esos derechos mineros de gente que no tenía ni permiso de investigación, ni permiso de explotación, ni tenía nada, simplemente que se encontraba como propietario del suelo y en un subsuelo podía haber derechos mineros que sean susceptibles de explotación. Yo centrándome entonces ya en el tema de las concesiones, que es lo que voy a hablar, y del Fondo de Accesibilidad Terrestre, yo en el tema de las concesiones voy a hablar un poco de lo que es la administración portuaria, el dominio público portuario y después centrarnos en las concesiones, teniendo en cuenta que la administración portuaria, los orígenes de la administración portuaria hay que encontrarlos en la Ilustración y en la época de Carlos III. Y hasta la segunda mitad del siglo XVIII lo que existía en la regulación de los puertos era un gran fraccionamiento, no existía una normativa común general a los puertos y había un enfoque fiscal y militar, evidentemente una fuente de ingresos al Estado y aparte de eso tenía una importancia militar estratégica para el tráfico naval por nuestro tráfico que teníamos con América. El Estado en aquella época centraba casi todas sus funciones en dos, que eran la seguridad interior y la exterior de los Estados, es decir,
en dos ministerios o secretarías de Estado, que eran Justicia y la Guerra, y, por tanto, los puertos son una fuente importante de ingresos que permitían el funcionamiento de ese escaso aparato estatal. Esto no quiere decir que no fuese objeto de atención por el Poder Estatal los puertos, y en este sentido, sobre todo como fuentes de financiación. Incluso ya en la Edad Media aparece la regulación o la idea de puerto en las partidas, que dice: puertos, dicho lugar encerrado en de montañas en la ribera del mar, en donde se cargan y descargan naves y otros navíos. Otro tal sería todo lugar en la que la nave pudiese invernar estando sobre anclas, más los otros lugares que se pueden anclar y no se podría defender de gran tormenta son dichos playas y archipiélagos. La partida, la séptima partida, incluso ya había referencia a los puertos, aunque había una regulación muy fragmentaria. Verdaderamente la regulación y la administración portuaria nace en el siglo XVIII con la Ilustración y a partir sobre todo de la creación del Ministerio de Fomento y en todas sus ramas administrativas las obras públicas. La administración tributaria, sobre todo, tiene una titularidad de un bien que son los bienes de dominio público portuario. Pueden ser también titulares de bienes patrimoniales, pero estos bienes, sobre todo, tienen el objetivo de la prestación del servicio que tienen los puertos. Estos bienes de dominio público, como todos los demás, pueden ser de uso público o son los que están destinados al uso público, al servicio público, o están afectos al fomento de la riqueza nacional, como dice el Código Civil en el artículo 339. También tenemos bienes patrimoniales, el puerto tiene bienes patrimoniales incluso ahora, pero son la exclusión de lo que no son bienes de dominio público. La ocupación, también hay que tener en cuenta que del dominio público portuario es uno de los aspectos más importantes del régimen jurídico de los puertos españoles. Por un lado, la amplitud de la zona portuaria, amplitud que por superficie es mucha, pero desde luego por la demanda algunas veces es insuficiente. La variedad de los mismos bienes que integran este dominio público portuario, pues podemos ver que hay zonas terrestres, hay lámina de agua, hay zonas de acceso general y libre a todos los ciudadanos, zonas de acceso restringido, incluso zonas de acceso limitada. Por tanto, en esta zona de servicio del puerto pues existen los usos tradicionales, las formas tradicionales de ocupación del dominio público, que es el uso común, general o especial, o el uso privativo. También hay que tener en cuenta que la utilización es distinta según el momento y el lugar de ocupación. En particular, cuando llega a la ría de Vigo ya está ocupando dominio público la mina de agua, cuando atraca en un muelle está ocupando el dominio público en el muelle, cuando deposita mercancía también lo hace, es decir, está ocupando superficies de tierra y agua, pero en algunos casos no se necesita ningún título especial, ningún título formal y basta con la simple autorización. En cambio, cuando esa ocupación requiere la reserva de ese bien, entonces tendríamos que acudir a las concesiones o autorizaciones. La concesión es una figura eminentemente administrativa y, por tanto, va a determinar bastante cuál va a ser el régimen jurídico de su utilización. La fuente la define como un título jurídico mediante el cual la Administración otorga a un particular un derecho consistente en usar y aprovechar de forma excluyente bienes de dominio público en beneficio de la actividad del particular o de la colectividad. En la concesión, lo que otorga, por tanto, es un uso privativo de un bien de dominio público que puede generar un uso excluyente o no, a decisión del concesionario, y que puede nacer un derecho nuevo que hasta el momento no tenía. Desde luego, concesiones son muy variadas, porque el objeto de la concesión también es muy heterogéneo, desde la zona marítimo-terrestre, la lámina, el dominio público portuario, las minas, las aguas. Y aunque se dice que estas concesiones, como todo el derecho administrativo, es hijo de la Revolución Francesa, la concesión de bienes públicos ya podemos encontrarlos en épocas anteriores, incluso en el derecho romano. No hay nada como ver el derecho romano para ver muchas veces la evolución de instituciones jurídicas. Los famosos concesiones de los beneficios militares que otorgaban solar público, es decir, aquellas tierras de conquista que pertenecían al pueblo romano y que se otorgaban a cambio de una contraprestación, de un canon o vectigal, y que suponía, por un lado, una fuente de ingresos para ingresos públicos y, por otro lado, un reconocimiento de titularidad. Por tanto, vemos que la diferencia con lo que existe ahora no hay mucha novedad. Incluso Ulpiano decía que uno de los vectigalia que más obtenían o ingresos le daba al pueblo romano eran las minas de Cartagonova, que hablaban de que trabajaban 40.000 obreros y que reportaban al pueblo romano 25.000 dracmas diarios. Incluso se hablaba de la existencia de vectigales sobre los puertos en la época romana. En la Edad Media se cambia el concepto, también es una época de conquista, se ocupa nuevos territorios y es el rey que otorga esa regalía sobre ese territorio a cambio de pago de una cantidad y el reconocimiento de la titularidad por parte del rey.
Pero no voy a hablar aquí de esa teoría general de las concesiones, me voy a referir a las concesiones portuarias, que desde luego no se separa mucho la teoría general de la concesión, pero que sí que tienen especialidades por el objeto sobre el que recaen. Hay que tener en cuenta que la primera idea que preside la gestión del dominio público es la de fomentar la iniciativa privada en la explotación, financiación y construcción de las instalaciones portuarias. Hay que tener en cuenta una idea del puerto. Los puertos somos instrumentos económicos en la logística global de un país. El objeto nuestro es ese paso de la mercancía vía marítima, vía terrestre, y por lo tanto somos instrumentos en esa función. Y aunque originariamente también eran fuentes de recaudación importantes, decían que, no sé si Felipe II, Carlos V, el puerto de Amberes era uno de los mayores ingresos de la corona que tenían, hoy una cosa es aduanas, otra cosa son las autoridades portuarias, que los ingresos necesitamos para mantener nuestra utilización y explotación y nuevas obras dentro de la zona portuaria. En la legislación portuaria, los puertos son unidades económicas y prestadores de servicio, un instrumento clave en la logística intermodal, y así la exposición de motivos del Real Decreto 2/2011 que regula, que recoge y aprueba el texto refundido a la Ley de Puertos del Estado, afirma o pone el acento en que los factores o criterios de rentabilidad y eficiencia en la explotación del dominio público portuario, y para ello, dice la exposición de motivos, se introducen novedosos elementos de la gestión del dominio público para conseguir un completo desarrollo del modelo concesional en beneficio de la máxima rentabilización socioeconómica de ese dominio. Yo creo que el dominio público portuario ha nacido para ser concesionado. Es una idea de que el dominio público portuario habrá zonas públicas, pero una tendencia, y se ha producido o se pone de manifiesto en la última legislación, de tender a la concesión de esos dominio público con criterio de rentabilidad y eficiencia. Evidentemente, es un instrumento importante al servicio de la economía y el tráfico comercial y un instrumento de financiación del puerto. Y así hay que tener en cuenta que, y aquí ha salido varias veces, nos exige ser autosuficientes. Las inversiones portuarias en mar son enormemente costosas. El nuevo muelle de la Arenal han sido 60 millones de euros. No sé cuánto vamos a rentabilizar con las tasas al buque y la tasa a la mercancía ese muelle. Muchos barcos tienen que venir muchos días a todas horas para poder rentabilizar eso, de tal manera que, por tanto, las inversiones son elevadas, necesitamos financiación. No olvidemos que, ya se ha dicho aquí varias veces, no tenemos ninguna aportación de presupuestos generales del Estado. Al final, todo el dinero que se genera en el puerto se gasta en el puerto. En lo que generan los operadores portuarios a través de las tasas o de las tarifas, otros ingresos que excepcionalmente nos producen pues algunas incorporaciones patrimoniales, se gastan y se invierten en zona portuaria, insisto, en inversiones costosísimas. La nueva rampa Rorró, que hemos sacado de licitación entre la rampa móvil y los Duques de Alba, van a ser casi 10 millones de euros. Es una inversión muy elevada para simplemente el atraque, un sexto atraque que vamos a tener en la terminal de Bouzas para la autopista del mar, que el otro día salían aquí los 30.000 vehículos de Renault. 30.000 vehículos de Renault de ingresos al puerto van a suponer aproximadamente 60.000 euros. Vienen 30.000 vehículos cuyo coste, lo estuve calculando ahora, puede ser económico de 400, no sé, 4.500, 400, no la cantidad que salía, hay que multiplicar cada vehículo por 12.000 o 13.000 o 14.000 euros, el puerto, el ingreso que supone la llegada de esos 30.000 vehículos, ya que la línea ya existía, tanto la tasa al buque se cobra igual, pues la tasa a la mercancía serán sobre 60.000 euros el ingreso que va a tener como consecuencia de mover esas 30.000 vehículos y con el valor industrial que tiene estos vehículos. La ley de puertos define claramente cuáles son los bienes que pertenecen al dominio público portuario estatal, que pueden ser terrenos, construcciones o espacios de agua. Para ello existe la delimitación de usos y espacios portuarios, que es importante. Es importante, la ley del 92 así lo contemplaba, y es necesario que todos los puertos, a través de la delimitación, fijemos hasta dónde llega el puerto y determinemos los usos esenciales, no están muy detallados, pero sí los usos a los cuales tienen que adaptarse las concesiones que otorguemos en esos espacios o áreas del puerto. Saben que la delimitación de usos y espacios portuarios, aquí la aprobamos pues hace nada, en una orden FOM del 13 de abril de 2015. La anterior delimitación estaba contenida en cuanto a la zona terrestre en una orden ministerial del 92 y en cuanto a la lámina de agua en una orden ministerial del año 66. Es lo que nos decía cuál era, efectivamente hubo desafectaciones
concesiones a lo largo de estos años, pero no teníamos esa delimitación de usos y espacios portuarios. Una vez delimitado, entonces ya podemos iniciar todos los trámites necesarios, incluso para modificar el plan especial del puerto de acuerdo con lo que pide la legislación portuaria. Pero en cuanto a una vez delimitado, entonces ya se delimitado lo que es la zona de servicio portuario, esa zona de servicio portuario es la que se puede otorgar en concesión. Concesión que evidentemente son aquellas utilización del espacio dominio público portuario con obras e instalaciones no desmontables por usos o plazo superior a 3 años. De menos de 3 años son las autorizaciones, las concesiones son de más de 3 años. Las concesiones se pueden otorgar o bien de forma directa, se pueden otorgar o bien a solicitud de interesado o por concurso convocado por la autoridad portuaria. Existen, sin embargo, excepciones de otorgamiento directo de las concesiones, que el titular sea una administración pública, aunque muchas veces se otorga a través de convenio y no a través de concesión, que fuera declarado un desierto un concurso anterior o vía de resultado fallido, que la superficie sea inferior a 2.500 metros cuadrados. En esos casos la concesión se puede otorgar directamente. Existen casos en los cuales obligatoriamente es necesario el concurso, cuando son prestación de servicios portuarios abiertos al uso general, concesión de terminal de pasajeros, concesiones de dársenas o instalaciones náutico-deportivas, excepto que el que la vaya a utilizar sea un club náutico o otro deportivo sin fines lucrativos. Y, por último, también es obligatorio un concurso para adjudicar la concesión cuando se trate de concesión de lonjas pesqueras. Y pasando ya al plazo de las concesiones, el tema de la duración, ya lo decía Álvarez Cienfuegos, que fue magistrado del Tribunal Supremo, el tiempo es fundamental para el derecho y para la concesión no es fundamental, es vital. Transcurrido el tiempo a la concesión se extingue y evidentemente también es vital, no desde el punto de vista de su extinción por el transcurso del tiempo, sino que es vital para el concesionario, porque dependiendo del plazo de concesión va a estar vinculado la amortización de sus inversiones, el valor de efecto de garantía, la apuesta por las innovaciones, está muy vinculado siempre al tiempo de vigencia de la concesión. Evidentemente, en algunas reuniones que he tenido con concesionarios del puerto venían a hablar del tema de tasas y yo les comentaba, vuestro problema no son las tasas, vuestro problema es el plazo de duración de la concesión. Las concesiones que eran de aquellas que eran de 99 años y como consecuencia de las últimas modificaciones acaban todas en el año 27, entre ellas los astilleros, tienen un problema de que en el año 27 se extingue la concesión, más de 2.500 metros cuadrados salen a concurso y, por tanto, se encontraban, por un lado, la reversión de todo lo construido, lo cual elevaría las tasas una barbaridad, y, en segundo lugar, un concurso con lo cual podía presentarse cualquier empresa de cualquier parte y de tal manera que tenían un grave problema de continuación del negocio en un momento, además, hace 2 o 3 años que los astilleros tenían dificultades económicas grandes. Entonces les dije que vuestro problema no son las tasas, porque al final la tasa de ocupación que está pagando un astillero es 5 euros metro cuadrado año, más o menos, en el centro de la ciudad. Tasa de ocupación, efectivamente ellos han hecho inversiones en la zona, pero la tasa de ocupación del dominio público y ahora incluso con la bajada del valor del valor del suelo será inferior, 4 y algo será, pero era sobre 5 euros al año metro cuadrado. En ese sentido, por tanto, el tiempo es muy importante. Sabemos que ha habido una evolución importante de la duración de las concesiones. En un principio, la duración de la concesión era de 99 años. Sin embargo, después se fue reduciendo y se fijó un periodo de 30 años. Se amplió en el año... Bueno, tengo una por aquí. No, es esta. No funciona esto. No está loca. Siguiente. ¿Cómo tengo que la siguiente? Esta es la siguiente. Ahí. Bueno, vamos a pasar. Esto es el puerto de Vigo. Son 2 imágenes, pero esto es lo que tenía que haber puesto antes. Esto es la ampliación del plazo de las concesiones. Antes de la ley del año 92, 99 años, era lo que se establecía además como carácter general en la legislación de duración de las concesiones. La Ley General de Obras Públicas ya hablaba en el año 1877 que el plazo de las concesiones era 99, salvo que la legislación otorgase un plazo mayor.
Este plazo se mantuvo en la Ley de Patrimonio del Estado del 64, la Ley de Puertos del Estado de Marina Mercante lo redujo en el año 92, lo redujo a 30 años y en el año 97 se amplió a 35 años. En el año 2014 hay esta modificación del Real Decreto Legislativo del 8 del 2014 en el cual amplía el plazo de las concesiones hasta 50 años. Vemos, por tanto, una evolución de los plazos, un plazo muy largo en las etapas iniciales, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, una reducción importante en el año 92, pero radical en el año 32. Había concesiones que tenían esos 99 bien reducida su tiempo de duración a 30 años, una ampliación de 5 años y ahora una nueva ampliación hasta 50 años. La tendencia general, y así también ha sido en la Ley de Costas, es la ampliación del plazo de las concesiones, obedece, y así lo dice claramente la exposición de motivos de la ley. Ampliar el plazo de la concesión supone dar facilidades a los concesionarios porque amplías el periodo de amortización. Además, en un momento de dificultad económica, permitía alargar esa situación y ese proceso para garantizar la reversión de la inversión que se había hecho. Suponía equipararse un poco al plazo de duración de las concesiones en el resto de los países europeos y, en este sentido, se planteó ese aumento de plazo de 50 años. Pero, aparte de este aumento de plazo de 50 años, también se establecía la posibilidad de, ese es el plazo máximo, 50 años, evidentemente no todas las concesiones llegan a 50 años, pero sí se contemplan prórrogas cuando que no podrá ser mayor de la mitad del plazo inicial y nunca superior a 50 años. Bien se contemple la prórroga en la propia concesión, si no se contempla en la concesión había que tener una inversión relevante de más del 20% y, por último, también hay que tener en cuenta que la propia ley contempla plazos extraordinarios de incremento de prórroga extraordinaria que pueden superar los 50 años hasta los 75, siempre que sean de interés estratégico o relevante para el puerto. Exige una inversión muy elevada del 50% del valor actualizado de la inversión y que el concesionario contribuya a la financiación de infraestructuras terrestres. Cuando uno lee la reforma que se hizo en el año 2014 para ampliar el plazo de las concesiones, a las autoridades portuarias nos reunieron, nos explicaron el objetivo. El objetivo era esa idea de ayudar a las empresas a poder tener un mayor plazo de amortización de sus inversiones, alargar de las que ya existían, la idea también de equipararse al plazo de las concesiones en Europa. Se nos planteó que el problema de las que eran nuevas no había ninguna duda, pero las que ya existían ciertas reticencias por el Ministerio de Hacienda porque las inversiones que ya tenían un plazo inicial de 15, 17, 18, 25 años, darles un plazo más amplio podía suponer una ayuda de Estado. Para evitar ese alargamiento y la consideración de un trato de favor respecto al que ahora se le exige mayor inversión para obtener ese mismo plazo, se fijaban esos 3 criterios de necesidad para la ampliación de las concesiones, que yo creo que tengo en la siguiente, que eran o una nueva inversión, una contribución económica a la financiación de las infraestructuras de conexión o una reducción de al menos el 20% de las tarifas máximas. En aquel momento también se habló de una cuarta opción. La cuarta opción era un incremento de tasas, es decir, al lado de estas 3 había la posibilidad de que el concesionario optase por un incremento de las tasas de ocupación para poder garantizar ese aumento del plazo de las concesiones. Este aumento del plazo de las concesiones, que contempla la disposición transitoria 10ª, es lo que más ha generado polémica dentro de lo que es esta modificación de la Ley de Puertos del Estado. Esta ampliación era un cambio muy importante y que afectaba a muchas concesiones, exigía un procedimiento que no tenía claro en la ley. Puertos del Estado elaboró alguna disposición para tratar de explicar cómo tenía que funcionar esta ampliación. Tenía que examinarse el valor de la concesión actual y el incremento del valor de la concesión como consecuencia del aumento del plazo. Y, en este sentido, que esas dudas que han venido planteando los expedientes Puertos del Estado, de acuerdo con la función que le atribuye el artículo 18 del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado, dictó una serie de criterios de homogeneización con el objetivo o recomendaciones con el objetivo de ver cómo se aplicaba la disposición transitoria 10ª. En este sentido, en primer lugar, la empresa independiente, que la ley simplemente decía que el puerto designará, lo cual, decir designar, ¿qué implicaba todo eso? Pues se estableció un criterio para la elección de esas empresas, exigiendo que no existiese ningún tipo de incompatibilidad entre las empresas con la empresa que pide la empresa que va
a hacer ese informe con la empresa que tiene la concesión, y también este informe es necesario cuando se solicita esa prórroga extraordinaria que antes hablaba de hasta los 75 años. En los trámites, pues evidentemente habrá que presentar la solicitud del interesado. El plazo acaba el lunes. Hoy hemos tenido 20 solicitudes de ampliación de plazo. Tendremos, yo calculo, 40 o 50 solicitudes de ampliación de plazo. La inversión que van a hacer como consecuencia de esta ampliación va a ser importante, va a ser muy importante, pero lo que se le pide, pues, una serie de documentación que se presenten. Una vez que presentan esta solicitud de ampliación de plazo, la autoridad portuaria tendrá que revisar, porque evidentemente algunas incluso la van a presentar para no perder el plazo, porque no tienen preparada la documentación, pero entonces tendremos que pedir y completen la documentación, ver si la documentación es completa, y en caso de que fuese completa, si no es completa, le pediremos más documentación, y si es completa, entonces se procederá a designar a esa empresa independiente homologada entre las que figuran en la lista que tiene en este sentido aprobada la autoridad portuaria. Se le pedirá a esa empresa que acredite que no tiene ninguna incompatibilidad para valorar las posibles abstenciones y recusaciones, y una vez que la empresa realiza ese informe, si la autoridad portuaria considera conveniente que procede de negar la ampliación, no olvidemos que la ampliación no es automática. La ley dice expresamente que la autoridad portuaria el plazo podrá ser ampliado por la autoridad portuaria, no es un acto automático debido, pues en caso de que no considere que pueda ser posible o considere denegar la ampliación, deberá motivarlo adecuadamente y la decisión corresponderá al Consejo de Administración. Si la autoridad portuaria considera procedente otorgar la ampliación, se deberá proceder a determinar las condiciones concretas, un nuevo sometimiento o un proyecto de sometimiento al interesado, y toda esa documentación habrá que remitirla a Puerto del Estado para recabar su preceptivo informe. Puerto del Estado, al final, en este proceso, tiene que emitir un informe preceptivo, es un control que quiere hacer Puerto del Estado. En un principio, cuando presentaron esto, decían, para evitar la presión por parte de los concesionarios sobre la autoridad portuaria para que no presionase muy fuerte, evidentemente hay concesionarios muy fuertes, y se concediesen la ampliación sin inversión ninguna, sin ningún tipo de contraprestación, pero yo creo que ha sido más bien un control a través de Puerto del Estado que está ejerciendo esa función de coordinación que en algunos momentos no se ejercía, pero sí está ejerciendo esa función de coordinación y de control de las autoridades portuarias. El plazo termina el lunes. El tema de la ampliación de plazo de las concesiones, no van a ir todas las concesionarias actuales. Han hecho cuentas algunos, los que tienen la instalación ya es propiedad de la autoridad portuaria, muchos de ellos no le compensan. Sobre todo compensan a las concesiones anteriores al año 92, porque esas concesiones actualmente no tienen posibilidad de prórroga. La única posibilidad de tener más plazo es a través de la ampliación. Es cierto que esas concesiones anteriores al 92, la ley no contempla posibilidad de prórroga, pero sí se está intentando una modificación legislativa a través, no sé si la ley de ferrocarriles, para que ellos también tengan posibilidad de prórroga, pero en estos momentos concesiones antes del 92 o acuden a la ampliación del plazo o, si no, no tienen posibilidad de prórroga. Incluso algunas de las concesiones históricas que tenían aquellas que tenían 99 años, que se extinguen en el año 27, si no piden la ampliación, el año 27 se extinguirá la concesión y revertirá. Hay otra ventaja de esta ampliación del plazo de las concesiones, y es que no va a revertir como consecuencia de la solicitud los bienes a la autoridad portuaria. Por la ley de puertos se contemplaba que en caso de extinción de la concesión o de petición de prórroga, los bienes revertían a la autoridad portuaria. A partir de ese momento no solo pagaban la tasa de ocupación, sino también por las instalaciones y la amortización. Es cierto que se disparaban mucho las tasas portuarias cuando había reversión. Lo que sucede ahora es que, pidiendo la ampliación o la prórroga, no existe esa reversión. Por tanto, para los concesionarios es una buena medida, pero luego para la autoridad portuaria, que siempre en la previsión de ingresos contemplamos la reversión de las concesiones y, por tanto, el incremento de ingresos consecuentes a esa reversión, no supone, por tanto, yo no sé si vendrá la Intervención General del Estado y le dirá, oiga, que la ley dice que podrá dar la ampliación, porque se la dio, si revierte usted gana más dinero. Pero bueno, desde luego para nosotros va a suponer una merma de ingresos importantes, porque estaba calculado esa reversión, pero hay que tener en cuenta que a los puertos, al final, el objetivo es más tráfico, más movimiento, beneficio a los que trabajan a las empresas que trabajan en ese puerto, y por tanto, aunque en algún momento tengamos que apretarnos el cinturón, pues lo hacemos, y lo único que queremos es que haya esa eficiencia y eficacia. Continuamos siendo, pues, la autoridad portuaria de Vigo. Un nuevo fondo de accesibilidad terrestre portuaria.
Este segundo punto, que en esto hay muy poco. El Fondo de Accesibilidad se crea por la Real Decreto Ley del año de 4 de julio de 2014. El objetivo principal lo dice, potenciar la competitividad del transporte intermodal de mercancías viario y ferroviario. La idea era esta: dejemos de hacer infraestructuras en mar y hagámoslas en la conexión mar-tierra. Dejemos de hacer nuevos diques de abrigo. En Vigo no hay ningún dique de abrigo, no lo necesitamos, somos un puerto natural. Las CIES es nuestro dique natural de abrigo, pero sí se han hecho unas inversiones muy fuertes en algunos puertos que van a tener dificultades para rentabilizarlas. Entonces, la idea es, no vamos a hacer más dimensiones. En algunos puertos está sobredimensionado la superficie del puerto y, por tanto, vamos a tener más conectividad entre el puerto y lo que es la conexión, bien por vía terrestre, bien sea por carretera o bien sea por ferrocarril. En este sentido, pues, este fondo que se crea, el objetivo es que parte de los beneficios de las autoridades portuarias van a este fondo y en este fondo se distribuya para las que soliciten algún tipo de inversión, pero no nueva en nuevos diques, sino sobre todo en accesibilidad. En ese sentido, podrá aplicarse a infraestructuras situadas en el límite vigente de la zona portuaria. Hasta ahora un problema que tenían muchos puertos es: no tengo acceso ferroviario, las vías de ferrocarril, la estación me queda a 6 kilómetros, me tiene que hacer la inversión Adif desde esa estación hasta el puerto. Adif no tiene dinero porque, no sé cuál es la deuda que tiene ahora, pero a mí, cuando visitó la primera vez la ministra de Fomento el puerto de Vigo, Ana Pastor, cuando salíamos aquí del autobús, me decía: yo no sé qué voy a hacer, tengo una deuda con Adif de 40.000 millones de euros. Por tanto, Adif no van a hacer nuevas inversiones. La idea de que los puertos, o algunos, tienen un fondo de maniobra muy elevado, que tienen una rentabilidad alta, la idea es esa conexión ferroviaria que la financien los puertos y que no la financia Adif. Y en este sentido, la idea es: vamos a sacar de los beneficios de los puertos una parte para que el que quiera hacer esa accesibilidad lo pueda ir a este fondo de fondo de accesibilidad para poder pagar esos gastos. El Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre se nutrirá con esas aportaciones que con el trámite de préstamos realizarán los puertos del Estado y las autoridades portuarias, y se desarrollará reglamentariamente. Hay un borrador de reglamento que por ahora nos pasaron un borrador. Están discutiendo con Hacienda. Aquí el problema es Hacienda. Otro que pertenece al ámbito. Hacienda es una república independiente. El puerto de Barcelona planteaba, no, con él ya hay consenso, ya hay algún tipo de consenso, porque el problema era, ¿qué aporta? Claro, porque lo que se va a establecer es que no va a aportar al fondo el puerto que invierta en el propio puerto. Es decir, si yo hago la inversión de accesibilidad en mi puerto, entonces esa aportación no la tengo que hacer, porque lo que le iba a aportar al fondo lo estoy gastando en mi propio puerto. O sea que nada, y entonces, los que son deficitarios se quedan como estaban. No, los que tienen muchos beneficios y que no necesitan hacer inversiones de accesibilidad, lo van a poner en el fondo. Se le va a retribuir esa cantidad y después el que necesita va a pedir a ese fondo y va a tener que retribuirlo. Va a ser como un préstamo, vamos a convertirnos en una caja. La idea es que el fondo de compensación, donde los autoridades portuarias distribuimos el fondo, sea también el fondo de accesibilidad. El reglamento nos lo han pasado. Nosotros presentamos muchas alegaciones, no sé qué es adelante, pero desde luego va a ser entre ese 20, 25 y 50. El puerto de Barcelona no está de acuerdo con estas cantidades. Los puertos que tenían muchos beneficios es una parte importante, pero sí, claro, ese dinero lo vas a invertir. Lo que pasa en el fondo, con el fondo de accesibilidad, es que Puerto del Estado va a limitar las capacidades o la libertad, la libre elección de los puertos en la inversión de sus nuevas inversiones. Es decir, un puerto que tenga muchos beneficios, en estos momentos, pues podría decir: voy a hacer una terminal de contenedores, claro, y lo hacía. Claro, aquí el 50%, entre el 25 y el 50, lo tiene que gastar ya en accesibilidad, de tal manera que solo podía gastar en esa terminal el 50%. El problema era que las cantidades, podíamos verlo, los puertos, sobre todo graneleros, tienen unos enormes beneficios. Esos enormes beneficios, tener pues un fondo de maniobra de 150 millones de euros, como tiene algún puerto, pues algunas veces ser con unos fondos muy grandes, pues te obligan a hacer inversiones que algunas veces no necesitas, y de esta manera Puerto de Estado quiere controlar el gasto de esos beneficios que tienen, la inversión de esos beneficios que tiene cada uno de esos puertos. Se va a aportar una parte del beneficio descontando estas cantidades. Evidentemente van a ser pocos los puertos o algunos puertos que van a hacerlo, pero van a poder evitar tener que darlo al fondo si lo invierten en su propio puerto. También hay que tener en cuenta que esa cantidad
pues la puedes retener todavía al puerto según está previsto en el reglamento mientras no te la pidan. Es decir, aunque lo retienes y lo guardas y lo tienes pues sin poder gastar, pero no sale del puerto hasta que el momento en que te lo soliciten. Yo me imagino, por un lado, los puertos van a bajar los beneficios y por otro lado van a hacer inversiones todos en accesibilidad para no tener que prestar al puerto de al lado, que además es mi competidor, para que le haga accesibilidad. Hubo controversia, efectivamente hubo mucha controversia. Barcelona y Algeciras critican porque, claro, en Barcelona 38 millones de euros, al fondo de accesibilidad aportaría, si era el 50%, 18 millones de euros cada año. Algeciras tiene 21 millones de euros de beneficio, pues aportaría pues esos 11 millones de euros. También lo cierto es, el día que nos presentaron estas borrador, no era todavía el Real Decreto, nos explicaron, nos reunió la ministra, a todos los presidentes de autoridades portuarias, y nos dijo qué iba a pasar con los plazos, la ampliación, y qué iba a pasar con el fondo de accesibilidad. Hubo algunas preguntas sobre el tema de la estiba, por algunos puertos importantes. Yo protesté por la bajada de tasas, evidentemente protesté, y después salió Valencia, que me apoyó, y salió después, bueno, y después cuando salió el fondo de accesibilidad, nadie dijo nada. Nadie dijo, no me gusta el fondo. Yo hice una pregunta, pero nadie dijo nada. En cuanto volvieron al destino de los puertos, es cuando surgió el problema. Pero yo estaba delante en la reunión y nadie dijo ni mu cuando la ministra les dijo lo que iba a ser el fondo de accesibilidad, que ya lo sabíamos un poco porque nos habían mandado un borrador, un borrador en unos días antes. Ahí nadie dijo nada, después surgió la controversia, pues el Parlamento de Baleares, que evidentemente las leyes dicen, pero yo si no tengo ferrocarril, ¿para qué quiero financiar el tema del ferrocarril si no lo tengo? Baleares es un puerto que tiene muchísimos ingresos por todos los puertos deportivos, tiene 16 millones de beneficio, evidentemente es una isla, tiene la tasa al pasaje también es muy elevada y entonces pues alguna concesión visto lo que cobran allí, el valor de la lámina de agua entre el puerto de Vigo y Barcelona, pues es disparatada. Aquí se multiplicaría por 10 lo que paga un puerto deportivo en Vigo y en Baleares. Hubo estas quejas, ahora está la cosa bastante tranquila, está dependiente del informe del Ministerio de Hacienda. No sé cuándo aprobarán el reglamento del Fondo de Accesibilidad. A mí no me gusta porque parece que vamos a ser un banco y vamos a estar en el Consejo de Administración de un banco, pero bueno, al final va a quedar que el que tenga beneficios lo va a poder invertir en su puerto y, por tanto, no va a tener que aportar al fondo de accesibilidad. Y además, ¿está previsto alguna inversión? No, aquí nosotros no tenemos que aportar al fondo de accesibilidad porque los beneficios descontados, todas las cantidades que no se incluyen como beneficio, no tenemos que aportar. No, en ese sentido, cuando se habla de los puertos y su rentabilidad, claro, es que es muy complicado eso. Los puertos graneros tienen una rentabilidad enorme. En el año 60 y tantos en Vigo se planteó poner la refinería que hoy está en Coruña. Cuando al final se puso en Coruña, el Ayuntamiento de Vigo felicitó al Ayuntamiento de Coruña por llevarse la refinería. Tener la refinería aquí, evidentemente, hubiera sido, y es un riesgo medioambiental, pero supondrían, lo que supone para Coruña, 9 millones de toneladas, nosotros movemos 4, ingresos enormes. Entonces, claro, y con costes muy reducidos. Los puertos graneros tienen grandes beneficios, pero la repercusión en el entorno económico, en el entorno territorial, es mucho más reducido. Yo por eso, y antes Joan hablaba de que cuando los puertos nos comparamos, normalmente nos vemos por las toneladas. Una tonelada de cemento, que es uno de los tráficos de menor valor que mueve el puerto de Vigo, son 70 euros. Una tonelada de una pieza auto son 9.200 euros. A efectos estadísticos son iguales, pero a efectos de valor industrial la diferencia es enorme. Una tonelada de granito bruto vale 7 veces menos de lo que vale una tonelada de granito elaborado, y aparte hay un proceso de elaboración detrás de él y una industria que interviene en ese proceso de elaboración. Para el puerto del Estado las toneladas son iguales y, por tanto, un puerto que moviese 1.000 toneladas de cemento y uno que moviese 100 toneladas de piezas auto, estaría primero siempre el de cemento y sería siempre el último el de piezas auto. Y en ese sentido la estadística portuaria yo creo que es un poco decimonónica, exclusivamente se mueven toneladas. Es cierto que las toneladas son importantes para saber la superficie que necesitas de almacenamiento, la capacidad, por tanto, de los muelles, las grúas que necesitas, todas esas cosas. Pero si no completas con el valor industrial, queda un poco cojo. Porque si nosotros lo estamos haciendo, nosotros el Puerto de Vigo, en el año 2013, que Citroën bajó un poco su producción y, por tanto, repercutió casi 500 millones de euros en el valor industrial de las mercancías embarcadas y embarcadas fue superior a 11.400 millones de euros. Y además se pueden ver en las estadísticas del comercio exterior de España, se puede saber cuánto exporta por vía marítima toda Galicia.
Y nosotros sabemos cuánto exporta Vigo por vía marítima. Y el 70% de las exportaciones de Galicia marítimas salen por el puerto de Vigo. El otro 30% sale por los otros 4 puertos de interés general. Y evidentemente, pues salvo Marín y Villagarcía, que mueven menos toneladas que nosotros, Coruña y Ferrol mueven muchísimas más. Pero a pesar de que mueven muchísimas más, en la exportación, el peso en las exportaciones es infinitamente inferior. Y eso, 70%, si no contamos unos automóviles, no sé, porque al final el despacho aduanero lo puedes hacer en otra comunidad autónoma, porque hay como 1.100 millones que nosotros tenemos como producto gallego, pero que no se despachan en Galicia. Si no, llegaríamos al 87% de las exportaciones de Galicia marítimas salen por el puerto de Vigo. Por tanto, yo lo del valor industrial es muy importante. Si ponemos la estadística de toneladas y ponemos otra de valor industrial, hombre, yo creo que todo el norte de España, salvo Bilbao, bueno, los automóviles, no sé, Bilbao que mueve muchas toneladas, seríamos el primer puerto y desde luego pues superando a otros muchos puertos, ya incluso Algeciras, porque Algeciras tiene mucho transbordo, pero tiene importación y exportación, hombre, mueve más toneladas que el puerto de Vigo, porque contenedores hay más de importación y exportación, pero no tiene automóviles. Probablemente el valor industrial de importación y exportación moviésemos más que el puerto de Algeciras. Bueno, no me extiendo más, ¿no? Y por último, el puerto de Vigo, algunos datos básicos del puerto que quiero. Esto es una imagen de lo que es la ría de Vigo. Somos un puerto natural, una bahía natural, no tenemos diques de abrigo, tenemos 14.000 hectáreas de agua abrigada, 22 kilómetros de línea de costa portuaria, 3 millones de metros cuadrados de zona terrestre portuaria, este es el dominio público, mucho del concesionario, no todo, y en 5 municipios. Esto es la parte central del puerto, es desde Bouzas hasta Guisar, las distintas terminales, la terminal Rorró de Bouzas, las muelles de reparaciones naval. La terminal de Bouzas, por ejemplo, la inmensa mayoría de ella, de su superficie, no está dada en concesión. Está dada en concesión la parte de zona franca, la zona de las naves. Tenemos toda la zona de astilleros en la parte de Colla, el puerto pesquero, la terminal de cruceros donde estamos nosotros, el puerto del náutico, la terminal polivalente y, por último, la terminal de contenedores. Y además tenemos conexión ferroviaria, evidentemente, con la terminal que tiene ahí Renfe. Efectivamente, ojalá mejorase Renfe, porque es curioso, España exporta más en avión que en tren. Exporta más en avión que en tren, en valor industrial. Yo no lo mido en toneladas, porque ya las toneladas, nadie mide las exportaciones por toneladas, solo los puertos. Movemos más, exportamos más por avión que por tren, o sea que ahí algo falla. Es un puerto especializado en mercancía general. Somos el puerto de España en proporción al tráfico que más mercancía general mueve. Más del 90% de nuestro tráfico es mercancía general, no granel, limpia, de alto valor añadido. Además, el 87% es en contenedor. Tenemos una operativa de carga y descarga especializada, un puerto fiable, porque estamos abiertos las 24 horas del día, los 365 de años, muy seguro. Estamos en el proyecto de Megaports, en el proyecto ISPS. Megaports es un proyecto del Gobierno de Estados Unidos que está tratando de hacer controles de los contenedores con destino a Estados Unidos de las sustancias radiactivas y radiológicas. Para ello ha elegido, no sé si 150 puertos de contenedores en el mundo, y para ello les instala un portal espectrométrico por el cual pasa el contenedor y detecta si tiene algún producto radiactivo. Efectivamente hay radiactividad natural, la produce el granito, lo producen los plátanos, pero es para hacer un control antes de que el contenedor llegue a los Estados Unidos. Los plátanos producen algo de radiactividad. Y cuando hicimos la prueba, fuimos a enseñárselo a la prensa, fue la prensa a ver y está este portal espectrométrico, y de repente estaban haciendo la prueba, pasa un contenedor y me dicen, oye, que hemos detectado algo raro, que ha saltado los... Entonces dijeron que se aparten las cámaras, porque no sé si son las cámaras que lo que producen ese salto y efectivamente se apartaron las cámaras y el contenedor pasó, no había ningún producto radioactivo, radiológico que no fuese controlable. En ese sentido, por tanto, en España eligieron 5 puertos: Bilbao, Barcelona, Valencia y Algeciras, y el puerto de Vigo, lo cual vemos que algunas veces cuando tratan de elegir puertos de contenedores importantes, ya no desde el punto de vista de razones políticas, sino razones económicas, el Gobierno de Estados Unidos nos elige al puerto de Vigo. Y por último, somos un puerto versátil. Aquí son las toneladas. Toneladas son 4 millones. Coruña solo, con el
la refinería son 8 millones, pero claro, lo importante es lo de abajo, los 11.000, bueno, lo de arriba también es importante, pero los 11.485 millones de euros que movemos. Y mercancía general, el 80% de mercancía general, no lo han hecho el cálculo. No han hecho el cálculo. No, ningún puerto de España que lo hace somos nosotros. Creo que Marín alguna vez hizo el cálculo y Villagarcía hizo el cálculo, no sé si daban 4, no sé. ¿No habían hecho alguien sabe? Habían hecho Marín y Villagarcía, ¿no? Y salían 400 millones de euros, algo así. Algo así, 400. Cerca de 1.000 Marín. Yo estoy insistiendo a Puerto del Estado para que hagan, porque es muy fácil hacer esta estimación, incluso algún departamento de estadística, algún profesor de estadística catedrático le dijo, oye, tienes que trabajar en este tema de calcularlo en valor industrial, porque es muy importante porque, insisto, veríamos, hay un dato que es significativo, las exportaciones vía marítima de Galicia, el 70% salen del Puerto de Vigo en valor. A lo mejor en peso no, pero en valor sí, lo cual significa que el otro 30% salen por los demás puertos porque son más toneladas, pero tienen menos valor. Evidentemente nosotros es por el automóvil la pesca congelada, que es lo que mayor valor industrial añade a todo el tráfico que tenemos. Estos son datos básicos, el 40% de exportaciones y el 22% de exportaciones de Galicia pasan por el puerto de Vigo. Somos el primero en tráfico de pesca fresca, primero en tráfico de granitos, segundo en tráfico de vehículos nuevos, estos en España, el cuarto en tráfico en contenedores import-export sin transbordo, quinto en pasajeros de cruceros peninsular y el octavo en tráfico de contenedores, esto incluyendo el transbordo. Y esto es el ejemplo de la evolución de ingresos en el tráfico de vehículos. Aquí vemos un esquema de la situación del puerto en el tráfico total de vehículos nuevos en España, en Europa, pero la siguiente es una evolución de las tasas a la mercancía al vehículo nuevo que cobra el puerto de Vigo. Y abajo lo vemos. Año 92. Un vehículo de 1.200 kilos, que era hasta ahora el vehículo normal, que pasase por el puerto de Vigo, tasa a la mercancía, pagaba 15,82 euros en el año 92. En el año 2014 paga 1,77 euros. Había un descuento del 95% a la tasa de mercancía a los automóviles nuevos. Se bajaron importante las tasas, se aplicó el régimen simplificado y pasa 1,77 cada automóvil tasa de la mercancía. Incluso más, si vehículos de 1.800 kilogramos, que, por ejemplo, los Toyota que traemos, estaban en 23 euros en la tasa que pagaba, tasa de la mercancía, la T3 en el año 92 y en el año 2014 1,77. A ver qué administración. En los últimos 25 años ha bajado el 95% sus tributos. Ha sido la bajada que hemos tenido y esto es el cálculo que se hace de lo que ingresamos el puerto por automóvil que entra en el puerto de Vigo. Yo no sé si esto era importación o exportación, porque tenemos aquí importación. Yo no sé si es importación o exportación, pero la bajada ha sido, el año pasado incluso, una bajada a los de 1.800 porque ANFAC presionó mucho y entonces pues equiparon a los automóviles de 1.200 kilogramos. Bajada del 95% en las tasas portuarias, pero sí, vemos incluso en la pesca congelada, aquí tenemos solo desde el año 2006. Si lo viésemos desde el 92, el proceso sería muy parecido. El contenedor, un contenedor o una tonelada traída de pesca congelada en contenedor en el año 92 estaba sobre 12-13 euros y ahora está en 1,52. Y esta es la evolución que ha tenido desde el año 2006. La bajada de la tasa portuaria, la tasa de la mercancía a la pesca congelada que entra en el puerto. Digo, vemos por tanto que la reducción de tasas ha sido muy importante a lo largo de los últimos años. Hemos hecho un esfuerzo muy importante en los puertos. Imaginémonos que el puerto de Vigo se hubiese, no digo ya subido, congelado las tasas desde el año 93 y en vez de cobrar 1,77 por vehículo cobrásemos 13. Pues nos sobraría el dinero, nos saldría por las orejas, porque desde luego la bajada ha sido brutal. Y desde luego algún artículo tengo que hablar con ANFAC, de decir, cuando hablan de los costes logísticos, que los puertos no hemos hecho un esfuerzo impresionante en los costes logísticos de lo que significa la logística del automóvil. Porque aquí también yo quiero señalar que aquí se habló antes de los costes portuarios, de lo que supone, y eso lo dijo muy bien Joan, los costes de escala. Cuando se habla de los costes portuarios, no son los costes de tasas y tarifas, hay los costes de los servicios portuarios, de practicaje, de amarre, de remolque y de estiba, sobre todo de estiba. Yo alguna vez me gustaría saber una tonelada que entra en el puerto de Vigo
y una tonelada, cuando llega a su destino, el precio que ha tenido desde que entra en el puerto de Vigo hasta que llega a su destino, para saber lo que la repercusión que en esa tonelada ha tenido el coste portuario. Alguna vez hablando con logística de Citroën, me hablan de que la logística de Citroën de colocar un vehículo fabricado aquí en Vigo en su destino son 600 euros. Es lo que me comenta, que cuesta 600 euros. Y le dije, pues al puerto nosotros haremos 3 euros. Somos 3 euros y la inversión que hace el puerto es la mayor que hace de cualquiera de los operadores que intervienen en esa logística. Por tanto, yo creo que al final, para reducir los costes, los puertos estamos rebajando las tasas. Lo hemos bajado el año pasado la tasa de mercancía al 5%, la tasa del buque el 5%, la tasa de ocupación el 8,5%. Este año hemos vuelto a bajar las tasas de ocupación, pero hay que bajar la tasa de los otros operadores portuarios, pero teniendo en cuenta que no solo es bajar las tasas, hay que ganar eficiencia. Un barco que se quede un día más en el puerto supone reventar todos los precios de todas las tasas y todos los costes que hay, porque el barco lo decía, 15.000, 16.000, 18.000. Iniciamos ahora una línea con México, con Hoek Autoliners, que es una naviera muy importante en Noruega, y para ellos decían que los costes de estiva no eran muy caros, que en Vigo no eran muy caros. Cuando vio encima que solo usaban un remolcador en vez de 2, dijo, ya me he ahorrado 7.000 euros. Y entonces, pero decía que el problema para ellos es la menor tiempo de estancia en el buque, en el puerto. Cuando menos tiempo esté el barco en el puerto, más gana el naviero. Y por eso yo creo que, aparte de las tasas, que hay que ser, pues hacer reducciones, hay que ser, buscar las tasas más adecuadas, hay que ganar eficiencia. El naviero, cuando gana con el barco, es cuando está navegando, no cuando está en el puerto. Y si conseguimos, y lo decía ahora al principio, cuando vemos que suben los GTs en Vigo, pero la tasa del buque no sube en proporción a los GTs, es que el barco cada vez está menos tiempo, es decir, que el puerto cada vez es más rentable. Y el problema de la estiva es cuando quede un barco por 20 coches, cuando venga un barco por un tramo de eólico y tiene que estar un fin de semana, que eso supone reventar la cuenta de escala para el naviero de manera impresionante. Por eso yo lo que defiendo es no solo hay que buscar el coste y la rebaja de tasas, sino sobre todo la eficiencia. Con eficiencia ganaríamos competitividad. Y yo creo que estamos en una buena posición. Estoy viendo que en los últimos meses han crecido los tráficos portuarios, las naves están bastante llenas. Yo no sé si Joan, que dice que no hace falta más ampliaciones, pues no lo sé. Yo creo que no. En estos momentos, claro, llega un barco con aluminio de 10.000 toneladas, el aluminio no sale de 100.000 toneladas a la vez, hace falta varias semanas y como venga a la semana siguiente o al mes otro barco con 10.000 toneladas, a ver dónde las colocamos. Pero desde luego estamos viendo que hay un incremento del tráfico portuario, estamos creciendo en mercancía general más de un 6,5%. En la ampliación que requiere esas inversiones van a concurrir bastantes empresas, es decir, que tienen pulmón para poder hacer esa inversión o que piensan que la inversión les va a compensar, que piden aumento de plazo porque aunque tienen que invertir les va a compensar con los futuros negocios que puedan hacer. Y de luego esto nosotros daremos todas facilidades en tema de ampliación. Creemos que es importante que las empresas tengan seguridad, que puedan alargar el periodo de amortización y sobre todo, como dije a aquellos que vinieron a hablar conmigo de las tasas, el problema vuestro no son las tasas, sino la duración del plazo de la concesión. Yo creo que mejor es tener una duración más larga porque las tasas, como decía, los astilleros pagan 5 euros metro cuadrado año de tasas al puerto en la situación actual. Nada más y muchas gracias y perdón. 1.600.000 euros de beneficio. Por tanto, esa idea de distribución del fondo de compensación, yo lo he discutido mucho con el presidente del Puerto de Estado, no existe, porque es una distorsión derivada de la insularidad y de la condición de Ceuta y Melilla. Claro, los puertos en islas tienen una ventaja, es que tienen un tráfico enorme porque no viene nada por otro medio de transporte como no sea avión. Entonces, genera mucho movimiento y encima, por la condición de insular, encima tiene esta aportación del Fondo de Compensación Extraordinaria que se impone que estamos financiando puertos con menos beneficios a puertos que tienen beneficios enormes. Ya no digo los que tienen mucho beneficio como Barcelona, Cartagena o Valencia, sino los que tenemos menos beneficio, estamos aportando dinero a esos puertos que tienen tanto beneficio. Y nada más, yo, bueno, en alguna cosa la SAGEP efectivamente es como tú comentas, pero en el año 2004-2005 llegamos a tener 80 estibadores. En el año 2009 subimos hasta 130 y tantos. Hubo 50 más. Yo digo, ¿por qué si estábamos en 80 subimos hasta 130? Hay
Lo que veo es que cuando hay mucho tráfico no importa que haya más estibadores porque bueno, al final del total hay mucha actividad, se puede repercutir ese coste de la estiba, pero hace unos meses se amplió a 4 más los estibadores, sé que vosotros no estáis muy de acuerdo, nosotros manifestamos nuestra oposición. O sea, bueno, yo creo que antes de hablar del tema de lo que es la ampliación del plazo de las concesiones, yo quería simplemente, si puedo, referirme a algunas cosas, a lo que decía antes Swan, con el que trabajamos mucho. Desde luego estamos en todos los proyectos juntos para tratar de que en el Puerto de Vigo pues, tengamos más actividad. Yo no estoy de acuerdo con el fondo de compensación que haya. El fondo de compensación al final son 25 millones de euros. Nos cuesta más la aportación a Puerto del Estado que el fondo de compensación. La aportación a Puerto del Estado creo que son 30 y tantos millones de euros y el fondo de compensación son 25. Lo curioso del fondo de compensación es que los puertos más beneficiados por el fondo de compensación son algunos de los que tienen no mayores beneficios, pero tienen mucho beneficio. Aquí tenía yo el dato de los puertos que tienen más aportación del fondo de compensación porque interviene el criterio de insularidad y de extraterritorialidad, los puertos de Ceuta, Melilla y las de las islas. Pues claro, Ceuta y Melilla reciben más de 2 millones de euros del fondo de compensación, Las Palmas 2 millones, casi 3 millones de euros, Melilla 3 millones y medio, Santa Cruz de Tenerife 7 millones y algo, pero por ejemplo Ceuta tiene más de 2.400.000 euros de beneficio, sin el fondo de compensación tendría beneficio. Las Palmas, que recibe 3 millones del fondo de compensación, tiene 8 millones. A cortarlo un poco, porque si no nos la vamos a alargar mucho. Quiero agradecer a el área de Derecho Financiero y Tributario, pues que te lo dije ayer, organizar esta jornada, que me haya invitado, que este debate sobre el tema de la financiación de los puertos, es cierto que nos exigen ser autosuficientes. Está viendo las cifras ahora de la cifra global de negocio de los puertos en España, son más de 1.000 millones de euros, según el agregado que tienen otros puertos, y el 90% de sus ingresos son tasas. 906,7 millones de euros provienen de las tasas. Efectivamente, es una parte muy importante, incluso si dividimos por el concepto de cada una de las tasas, vemos la diferencia de cada uno de los puertos. En general, la tasa de ocupación constituye el 27% de los ingresos por tasas en los puertos españoles, la tasa al buque el 22%, la tasa de la mercancía el 27%, casi el 28%, la tasa de la pesca el 0,66% y la tasa de actividad el 12%. En cambio, en Vigo varía un poco. Tenemos mucha tasa a la pesca, el 9,31%, y en cambio la tasa al buque, porque nuestros buques no son buques graneleros, no son buques más pequeños, pues entonces es el 14%. En cambio, Barcelona, que tiene muchísimos ingresos, es uno de los puertos más rentables de España, porque tiene muchísima... Ignacio López Chávez no tengo que presentarlo porque está en su casa. Bienvenido a esta que es su casa y gracias por prestarnos esta magnífica ubicación y sobre todo por acceder a colaborar con nosotros en este tema. Y bueno, todo lo que se ha dicho es con cordialidad, ¿verdad? Sin implicaciones personales, es todo ciencia, nada más. Ya está. Muy bien, buenas tardes. Yo tenía preparada la intervención, intentaré. La tasa de ocupación, gracias a toda la operación de las Olimpiadas, originó unos terrenos y después la salida del puerto de esa zona tiene un 38% de sus ingresos, son tasas de ocupación y es el puerto que tiene mayores beneficios, tiene 37 millones de beneficios y en cambio la tasa de la pesca y la tasa de actividad es más baja. En cambio Cartagena, otro puerto que últimamente ha tenido muchos beneficios, ha tenido beneficios simplemente por la nueva refinería Repsol. Los puertos graneleros son la envidia para nosotros, aunque evidentemente el impacto económico en el entorno es mucho menor porque requiere poca gasto y son muchísimos ingresos. Llega el barco, conectarlo a la manguera, que no requiere estibador además, y entonces ahí es simplemente ingresar y los beneficios que tiene el puerto de
de Cartagena son 21 millones de euros, que ha crecido una barbaridad. Y claro, para ellos la tasa a la mercancía es el 43% y la tasa al buque el 30%. Por tanto, ¿Y La Coruña? No, La Coruña tendría que ver, tiene cifra de negocio inferior al puerto de Vigo, pero el problema del puerto de Coruña es que tiene los derivados de todos los préstamos y tal, les ha originado unos resultados financieros muy bajos y por eso está en esa situación de pérdida. Pero